Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy queremos graficar esta función que es cuadrática. Nos damos cuenta que es cuadrática porque tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Podríamos empezar por eso, por identificar quién es a, b y c en esta expresión. Entonces aquí la a es menos 2, que es el coeficiente del x al cuadrado. Recuerden que es importante que va sin la x, es decir, solo es el coeficiente. La b es menos 1, que es el que acompaña a la x, y el coeficiente o el término independiente, más bien, ese viene siendo la c, que en este caso es más 3. No es necesario escribir el más. Identificado esto, podemos hacer lo siguiente. Vamos a, digamos que definir o encontrar algunas de los puntos importantes de la gráfica que se deducen a partir de su ecuación. Entonces el primero es el vértice, ¿listo? El vértice pues va a ser un punto que pues va a tener obviamente dos componentes, ¿cierto? Una x y una y. La componente x se encuentra haciendo menos b sobre 2a y la componente y la vamos a encontrar evaluando esto pues en nuestra función cuadrática cuando lo hayamos encontrado. Entonces pues lo primero va a ser eso, vamos a ver quién es menos b sobre 2a aquí rápidamente. Entonces sería menos la b, que es menos 1, ¿cierto? Sobre 2 veces la a, y la a en este caso es menos 2. Miramos cuánto nos da esto con signos. Estos menos de la parte superior del numerador se van a cancelar y pues me va a quedar 1 positivo. Y abajo se me va a dar menos 4. Recuerden que un menos en una fracción así como nos quedó, lo podemos poner al frente o si quisiéramos lo podríamos poner arriba y no hay ningún problema. Lo importante es no ponérselo a los dos porque si no daría positivo. Pero pues en este caso es negativo, ¿listo? Entonces ya tenemos la componente x del vértice. Ahora para encontrar la componente y, lo que vamos a hacer es evaluar menos un cuarto, que fue lo que acabamos de obtener en la función. Y miramos cuánto nos da. Entonces aquí nos va a dar menos 2, x al cuadrado. Entonces pues en nuestra función entró un cuarto, menos un cuarto como x. Entonces menos 2 por x al cuadrado menos x. Entonces pues, hacemos aquí menos un cuarto más 3. Y pues miramos rápidamente aquí cuánto nos da. Entonces aquí nos daría menos 1, ¿cierto? Al elevar al cuadrado esta expresión nos daría un 16avo, ¿cierto? Este menos con este menos va a dar positivo. Aquí va a quedar positivo un cuarto más 3. ¿Listo? Miremos ahora que, digamos que al operar menos 2 con un 16avo, podemos simplificar, podemos sacar mitad y nos quedaría menos el signo que teníamos del primer término, menos un octavo al sacar la mitad. Más un cuarto, más 3. Podemos hacer un cuarto más 3 de una vez, pero digamos que vamos a hacerlo aquí en orden. O también podremos amplificar fracciones y hacerlo todo de una vez. El denominador que podríamos considerar común sería el 8. Es la primera fracción, pues tiene ya el 8, entonces no es necesario hacerle nada, pero la siguiente fracción se va a amplificar por 2, entonces ese 1 por 2 daría 2, y el 3 al amplificarlo por 8, esto es como si fuese una fracción aquí sobre 1, amplificamos esa fracción por 8 y nos daría 3 por 8, 24. Y así podemos hacerla toda de una vez, ¿verdad? Entonces menos 1 más 2 daría 1, más 24 daría 25 octavos. Perfecto. Aquí el vértice entonces, vamos a ponerlo por este ladito, el vértice tendría coordenadas menos un cuarto y 25 octavos. Ese es el vértice. Bien, ahora podemos encontrar otras cosas como las intersecciones con los ejes. Entonces voy a llamar esto intersecciones con el eje Y. Entonces la intersección con el eje Y es simplemente la constante C que ya teníamos acá, que es ese 3. Listo, entonces ya sabemos que nuestra parábola va a cruzar el eje Y en el valor 3. Y ahora vamos a mirar la intersección con el eje X. Con el eje X puede que no corten, o que corten un punto, o que corten dos puntos. Eso lo sabremos utilizando la cuadrática o si queremos podemos factorizar. Sin embargo, pues la factorización de esta pues digamos que no es tan elemental, entonces pues podemos usar la fórmula cuadrática de una vez con ese a, b y c. ¿Listo? Voy a poner aquí para no estar subiendo que el a es menos 2, la b si mal no estoy es menos 1 y la c es 3.
Verifiquemos efectivamente. Y ahora sí podemos utilizar la fórmula cuadrática que vendría siendo menos el valor de b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y vamos a mirar esto cuánto nos va a dar sobre 2a. Perfecto, entonces miremos que bueno, esos primeros menos se cancelan y me va a quedar 1 positivo, más o menos, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, pues daría 1. Al hacer las multiplicaciones, menos 4 por 2, negativo por 3, nos daría positivo. 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. Entonces obtendríamos ese 24 sobre menos 4 aquí. Ahora miremos cómo nos queda, más o menos. Esa sumaría 25 y la raíz de 25 pues es 5. Entonces en este caso nos dio exacta menos 4. Y aquí pues vamos a partir en las dos posibles soluciones que vamos a obtener y serían las siguientes. Entonces vamos a tomar el 5 positivo sobre menos 4 y aquí nos daría 6 sobre menos 4, ¿cierto? Al simplificar o al sacar la mitad nos va a quedar aquí menos 3 medios. Insisto, el menos lo podemos dejar ahí abajo o enfrente o arriba, como queramos o como nos quede más fácil. ¿Listo? Vamos a mirar ahora la segunda solución, que sería con el negativo, y vamos a poner aquí el menos 4. Nos daría 1 menos 5, nos daría menos 4 sobre menos 4, y esto simplificando pues nos da 1. Entonces tenemos las dos soluciones que son 1 y menos 3 medios. Esas van a ser las intersecciones con el eje X. Si de pronto es necesario una tablita auxiliar, uno puede darle algunos valores a X, pasarlos por la función y mirar cuáles serían los Y para poder graficar mejor, si eso quisiéramos. Aunque aquí con los puntos que tenemos es suficiente. Tenemos el vértice, tenemos la intersección con el eje Y y tenemos las intersecciones con el eje X. Entonces con eso pues debería ser suficiente. Me voy a ayudar aquí un poquito con estas rectas para que de pronto no me quede tan feito. Entonces vamos a trazar o vamos a hacer un plano, ¿vale? Miremoslo de esta manera, plano cartesiano, ¿listo? Y vamos a establecer la escala. El vértice, como digamos que tiene valores un poco pequeños, por ejemplo, esto sería menos 0.25, y 25 octavos, eso nos da exactamente, permítame lo voy a revisar acá, 25 octavos nos da exactamente 3.125, eso es lo que vamos a obtener. Bueno, entonces, insisto, por ejemplo, ese 125, ese 0.125 de más del 3, pues va a ser un poquito feito de graficar. Después vamos a tener muchas aproximaciones. Vamos a poner, digamos que de a dos cuadritos, puede ser la unidad en el eje X, dos cuadritos aquí, la unidad en el eje Y. Recuerden que no necesariamente tiene que ser la misma, pero sí respetarse la escala en el mismo eje. Y entonces vamos a ubicar el vértice, que es menos 0.25 y 3.125. Entonces, aquí estaría el menos 1, menos 0.5, menos 0.25 es la mitad, ahí estaríamos, y tenemos que subir hasta el 3.1, entonces aquí, bueno, aquí estaría el 2, aquí el 3, 3.1 sería un poquito arriba del 3, y mira, lo que estamos haciendo es ir por el menos 0.25 en X, y nos subimos hasta el 3.1 en Y más o menos, y ahí tendríamos el vértice o un esbozo de donde queda el vértice. También sabemos que esta parábola, al tener el valor de A negativo, abre hacia abajo. Si la A fuera positiva, abriría hacia arriba, o sea, haría esto. Si la A es negativa, abre hacia abajo, o sea que nosotros en este caso el vértice es el punto más alto, vamos a saber que abre hacia abajo. ¿Listo? Bueno, ahora las intersecciones con el eje Y es una solita siempre y va a ser el valor 3 en este caso, que es el valor de C. No sé si lo recuerdan, entonces ahí tenemos esa intersección. Y ahora con el eje X, una de las intersecciones era el 1, entonces lo voy a marcar acá. Y la otra intersección, si no la recuerdo, la otra intersección es menos 3 medios, que eso es menos 1.5.
Vale, entonces 3 medios por acá, menos 1.5 acá. Ay, qué pena, esto estaba por acá porque estamos de 2 en 2, ¿cierto? Son dos cuadritos, entonces nos queda por ahí. Ya con ello, pues debería ser suficiente. De igual manera, esto es simétrico, entonces yo puedo ubicar aquí el otro puntito para poder trazar mejor una gráfica. La idea es tener una curva que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, ¿cierto? No va a ser una línea recta en ningún momento. De pronto se va a abrir tanto, tanto y va a crecer tanto, tanto que pareciera que es una recta bajando, pero no. ¿Listo? Y lo mismo aquí, entonces, bueno, me disculpan aquí un poco el pulso. Eh, a ver, vamos a intentar trazarlo un poco bonito. Eso, y ahí tendríamos, digamos que el esbozo de cómo quedaría nuestra gráfica, que en este caso se llama f de x. Ubicamos el vértice, ubicamos la intersección con el eje y y ubicamos las intersecciones con el eje x. A veces, por ejemplo, cuando la intersección con el eje x es solo un punto o no hay, pues no vamos a tener suficientes puntos para graficar. Y ahí es cuando vamos a hacer una tablita de x versus y. Vamos a dar algunos valores de x antes de el punto vértice, que en este caso como es 0.25 negativo, entonces daríamos unos valores antes de él y otros valores después de él para tener pues una buena gráfica. Y eso sería todo, muchas gracias.